Bueno, acá estamos de nuevo, post café, imagino, y antes de que se me vaya la luz, que ya no voy a poder grabar, así que arrancamos rápido con esta segunda parte de la clase. Bueno, como les había comentado en el video anterior, esta segunda parte de la clase está dedicada a pensar algunas de las derivaciones una ficción fundacional de nuestra literatura, como es El matadero de Esteban Echeverría. También preparé un PowerPoint que voy a colgar en el campus, así que ya lo comparto. Acá está. Momento, ahí va. Esta es una imagen de Carlos Alonso, que no solo tiene toda una serie, que probablemente, a la cual probablemente Sandra Gasparini haga referencia, es un artista plástico argentino, que tiene toda una serie sobre la carne y el cruce con el capital, como menciona el texto de Giorgi, y esta serie de ilustraciones son en realidad una versión ilustrada del Matadero que se publicó en una fundación, en la Fundación Alon, creo, en 2006, ¿no? Que después también lo voy a linkear, así quien tiene curiosidad lo puede ver. Bueno, entonces, la idea de esta segunda parte de la clase, y un poco retomando algunas de las cuestiones trabajadas en el teórico, digamos, es como esta clase funciona un poco como enlace y diálogo paralelo entre la primera clase de Pablo Anzolavere y la clase que hoy va a postear, o posteó ya, esto es en tiempo virtual, Sandra Gasparini, en relación con Cadáver Exquisito, ¿no? Porque tiene que ver justamente con lectura con El Matadero como un texto fundacional de la literatura argentina y relecturas posteriores que se hicieron en el siglo XX de este texto. La idea justamente es centrarnos en realidad en una línea específica de estas relecturas que justamente ponen el foco en la noción de vida, de cuerpo y el entrecruzamiento con una visión política del cuerpo y del poder. Ya no vamos a estar tan centrados en la construcción del adversario, por ejemplo, del otro, como trabajó muy detalladamente Pablo en el primer teórico, y con esa línea que tiene que ver con la lengua, ¿no? Sobre todo con un análisis mucho más centrado en el uso de la lengua, el uso político de la lengua, sino más bien en toda una línea que creció mucho en las últimas décadas y que está en auge, diría, en este momento, que tiene que ver con la biopolítica, ¿no? El paradigma biopolítico, y empezar a pensar cómo el poder, eh, el poder piensa las vidas, ¿no? Y qué vidas merecen ser protegidas y cuáles no, ¿no? Esto es toda una línea de pensamiento que me imagino Sandra va a trabajar y a las cuales va a hacer referencia, que tiene que ver con, que inicia Foucault ya en sus últimas clases, ¿no? En los 60, y después fue desarrollada, por ejemplo, por Roberto Espósito, por Deleuze, por Rancière en algunos casos, por Agamben, ¿no? Y que tiene que ver justamente y también Butler en algunos textos, que justamente tiene que ver con pensar ya no tanto en términos de instituciones políticas, ¿no? Sino pensar en el efecto que el poder, digamos, en poderes, ¿no? En la relación entre los individuos y el poder, ¿no? Y el poder, cómo se manifiesta en todo caso en esas instituciones, ¿no? Bien, entonces, para eso vamos a trabajar con un texto muy bueno de Gabriel Giorgi, que justamente adopta este abordaje para pensar cómo funciona el matadero en la cultura argentina, ¿no? Los mataderos que se escribieron o se mostraron en el siglo XX sobre todo. Entonces,
podríamos pensar, ¿no? Con Pablo ya estuvieron viendo y revisando cómo El Matadero, en realidad, bueno, es un texto muy inestable, que no tiene una fecha de publicación establecida, porque en realidad lo publica Gutiérrez, el albaceas y amigo de Echeverría una vez que Echeverría ya murió, es decir, de hecho, décadas después de la muerte de Echeverría, con lo cual no se sabe bien cómo fue pensado en su momento ese texto, ¿no? De hecho, hay muchos trabajos de la crítica en relación con la posibilidad de que incluso Gutiérrez haya intervenido en ese texto, digamos, es un texto muy inestable desde el punto de vista de su asentamiento contextual y autoral. Por otro lado, es un texto fundacional en nuestra literatura, podríamos decir, porque nuclea una serie de problemáticas centrales de la literatura argentina del siglo XIX y también de la del siglo XX y del XXI, y funda una serie de tópicos, ¿no? Entonces, uno de los tópicos que podríamos decir funda, digamos, cristaliza, no quiere decir que El Matadero fue el único texto que trabajó sobre la idea del otro en la literatura del siglo XIX, por el contrario, vamos a ver, ¿no? Facundo también trabaja fuertemente sobre esa idea, vimos en La Refalosa, pero sí es un texto que de a poco fue ganando importancia dentro de esa matriz de textos antirrocistas, ¿no? Entonces, uno de los tópicos que funda es justamente esto que señalaba Pablo en Teóricos. Es un texto que realiza el doble movimiento de definir un adversario, ¿no? Y al mismo tiempo demostrar cómo se construye un adversario. Es decir, que funda un modo de narrar al otro. Y al mismo tiempo es un texto, que eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy, es un texto que funda un espacio literario nacional, que se conecta con La Pampa, pero no es La Pampa, son las orillas, ¿no? Las orillas de la ciudad, y ese borde que conecta la ciudad, la civilización, con el campo. Y este espacio en el Matadero no solo es un lugar liminal, ¿no? Este borde de la ciudad, sino que además es un espacio que desde esa fundación, desde ese texto fundacional, está atravesado por la violencia política, la denuncia y la noción de vida en términos de límite, ¿no? En el Matadero todo es una cuestión de cruzar o no cruzar límites y de cómo todo el tiempo se desbordan esos límites. Entonces, vamos al texto. Acá hay una ilustración, les agregué una ilustración de Emerick Essex Vidal, que es uno de los tantos viajeros que pasaron por Argentina, y en cuyos relatos, en los relatos de estos viajeros, aparece ya el Matadero como una escena sumamente llamativa para los extranjeros, ¿no? Es decir, el Matadero siempre es una escena excéntrica, que atrae la vista y que en todo caso Echeverría incorpora la ficción y trabaja en la ficción a través de una serie de elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es esto, ¿no? La construcción del adversario. En los mataderos de los viajeros ingleses no hay un adversario político, ¿no? Se impresionan por cómo se matan las reses, cómo está ahí pegado a la ciudad el matadero, pero no parece la politización, que es la dimensión que agrega Echeverría en su texto. Leo brevemente, la cita es más larga, pero algo que me interesa remarcar para entrar a Giorgi, ya que es lo que teníamos que trabajar, lo que teníamos para trabajar en la clase de hoy. ¿No? Dice, la perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban en el suelo del... hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. ¿No? A sus espaldas se rebullían caracoleando y siguiendo los movimientos una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ella algunos enormes mastines, olfateaban, gruñían o se daban de trascones por la presa, ¿no? Bueno, y sigue.
Es decir, lo que se da en el matadero, la descripción del matadero ya implica un lugar en el que lo que se impone es la mezcla, ¿no? Mezcla de razas, mezcla de cuerpos, mezcla de la sangre y el barro, ¿no? Porque aparte es un lodazal, que nos cuenta al principio el matadero, porque llueve y se anegan los caminos, en el que toda esta mezcla deriva en el desborde de la violencia, primero digamos, de la pasión por la carne, digamos, de la sed de carne, que es por eso que después de la cuaresma están achurando, matando estas reses y achurándolas, y aparte, frente a esta desesperación, frenesí, también se desata la violencia entre los humanos y digamos, de los humanos hacia los animales, y después la violencia política, desencadena en la violencia política, como si fuese todo un uno, ¿no? Y marco esta escena porque esta va a ser la definición inicial que Gabriel Giorgi haga de lo que él llama los mataderos de la cultura, ¿no? Él en realidad está hablando de un texto de Perlonger que se llama Hay cadáveres, que retoma de un capítulo anterior, pero bien vale esta definición, como van a ver, para pensar en el matadero de Echeverría, ¿no? Dice Giorgi, de esa confusión de lo sensible, de esa falla de lo que se da a ver u oír, dado que los ruidos, los gritos, los sonidos también cuentan, de ese error de la operación que clasifica y distribuye cuerpos, están hechos los mataderos que la cultura argentina puso recurrentemente en escena. Esa zona, universo o territorio trazado alrededor de la muerte animal y de la transformación de un cuerpo en carne, y que condensó una heterogeneidad de sentidos estéticos y políticos que fueron centrales a la tradición cultural, ¿no? Entonces, esto es lo que condensa la idea del matadero en la cultura argentina, dice Giorgi, ¿no? Y por eso es nodal. Es decir que, a partir de esta definición, inicial, Giorgi va a empezar a desglosar una serie de características en relación con lo que él llama esto, los mataderos de la cultura argentina, y por qué son importantes, en todo caso, para nuestra literatura. Y lo primero que va a decir es que son importantes porque estos espacios operan como máquinas de lectura, ¿no? Son matrices de sentidos virtuales que producen nuevos significados políticos y culturales, ¿no? Operan como máquinas de lectura. De hecho, el matadero opera como una máquina de lectura del rosismo, ¿no? De lo que Echeverría quiere denunciar del rosismo, cruzando clase, política, Estado, cuerpos, ¿no? Todas esas pueblo, todas esas directrices, y haciéndolas coincidir y trabajándolas, digamos, potenciándolas estilísticamente. Entonces, operan como máquinas de lectura en los que se centran, ¿no? Estas máquinas de lectura se centran en un universo entrazado en la muerte animal. La muerte animal está en primer plano, ¿no? Y esta muerte animal no solo está en primer plano, sino que va a contagiar a las muertes y las vidas humanas, ¿no? Entonces, y ese contagio va a tener un carácter político. Es el momento, como dice él, en el que el cuerpo se transforma en carne, y en ese pasaje del cuerpo a carne hay una recolocación de la noción de vida, ¿no? Y de persona, de ser humano. De hecho, creo que apareció en uno de los trabajos justamente esta idea de que en la refalosa el cuerpo del adversario se convierte en carne, exactamente, ¿no? Y por eso aparece todo fragmentado, como si fuese una presa. El segundo aspecto que marca Giorgi en relación con estos mataderos de la cultura es justamente, como lo que está en el centro de la muerte animal, es un reordenamiento de lo animal en la cultura, ¿no? Porque desde ahí, desde ese lugar, se empieza a pensar una política de los cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el matadero de Echeverría aparece claramente en la identificación, digamos, la primera escena, el matadero digamos, empieza con toda la escena, ¿no? En relación como con la prehistoria de lo que va a suceder en el matadero, que es la cuaresma, la abstinencia, etcétera, 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 que trabajó Pablo en el teórico, la escena del matadero, cuando se liberan las reses y se empiezan a matar a las reses y a churarlas, y después empiezan una serie de escenas narrativas, ¿no? El toro, el niño decapitado, el inglés, y finalmente el unitario, que van creyendo de violencia y aparte en politización. Se dan esos dos procesos en simultáneo.
El primero, por eso decía, se ve ya en el matadero de Echeverría, es justamente una escena con un toro que se escapa, ¿no? Y al cual terminan capando. Ese toro va a simbolizar justamente al adversario político y lo que el rosismo hace con los adversarios políticos, o lo que termina produciendo, ¿no? La amputación, ¿no? Y la muerte, eventualmente. Se mira desde ahí. El primer episodio del matadero, se puede decir, el primer episodio como narrativo, es ese toro, ¿no? Que se escapa. Y de hecho, permanentemente se va a trazar un paralelo entre el toro, ¿no? Bravío como un toro, esa animalización es positiva en algún punto, con a quien se le llama el unitario, el joven que finalmente muere de bronca, estalla de bronca en la casilla del matadero. Entonces, se piensa desde el cuerpo, desde lo animal, el cuerpo, la política de los cuerpos. El tercer aspecto que plantea Giorgi en relación con los mataderos de la cultura tiene que ver en realidad con dos puntos que se relacionan entre sí. Él dice, en el matadero como institución social, en la vida social, lo que van a hacer progresivamente las sociedades es tratar de aislar la relación de las comunidades con los mataderos, ¿no? Justamente separar esa vida eliminable, esta producción digamos, la producción de cuerpos animales para ser consumidos, justamente con las vidas que vale la pena proteger, que son las humanas, por ejemplo, en este caso. Entonces, van a ver que en el texto hay toda una serie de datos que son muy interesantes, que tienen que ver con justamente cómo poco a poco los mataderos fueron siendo marginados, recluidos de las sociedades, escondidos, ¿no? No se permite filmar en los mataderos, no se permite tener, digamos, muchas políticas de seguridad, justamente para evitar que se crucen estas dos dimensiones, ¿no? Ver nosotros, que compramos la bandejita, los carnívoros, ¿no? Que compramos la bandejita de nalga para milanesas en el supermercado, ver que eso viene de todo un proceso que termina en una vaca, ¿no? Bien. Entonces, sí, el matadero como institución social planteó progresivamente un límite, cosa que no pasa en el matadero, ¿no? De Esteban Echeverría, que está en las orillas de la ciudad, como estaba en el siglo XIX, efectivamente, y por eso puede pasar caminando por ahí un unitario, o a quien se le llama un unitario. Por el contrario, dice Giorgi, los mataderos de la cultura siempre van a hablar del fracaso de ese límite. Y a mí esto me parece muy interesante también para empezar a pensar ya en cadáver exquisito, ¿no? Siempre va a fracasar ese límite, al revés, ¿no? El matadero de la cultura siempre va a dislocar las distinciones entre lo animal y lo humano, entre los cuerpos vivos y los cuerpos muertos. Por eso yo decía, ¿no? El matadero de Esteban Echeverría en adelante siempre van a trabajar sobre la mezcla, el desborde y el fracaso de ese intento de distinguir, ¿no? Esas vidas que vale la pena proteger y las que no, en términos políticos y en términos de capitales también, capitalistas. Hay un texto de Martín Cohen, un texto crítico muy bueno, que justamente él trabaja como en toda la escena inicial del matadero se prepara para esto, ¿no? Para marcar el desborde, ese desborde que tiene que ver con el desborde político también, el desborde de clase, el desborde del pueblo, ¿no? Y cómo toda la escena primera tiene que ver con lo climático, la atención a lo climático, las lluvias que anegan los caminos, la falta la abstinencia que deviene en el desate de esa escena, ¿no? En la que el barro de los caminos, digamos, de las lluvias, de esas semanas de lluvia, se entremezcla con la sangre y eso deviene en la indistinción, ¿no? Y eso es lo que produce horror de esa imagen también, la indistinción de lo humano y lo animal, de la clase, de la raza, ¿no? Todas estas, de los cuerpos. Esa es como la escena,
una de las escenas centrales del matadero. Y por último, el otro aspecto que destaca Giorgi en relación con los mataderos de la cultura es justamente que dice la imagen del matadero, o los textos sobre los mataderos, presentan la particular paradoja de que son lugares comunes de la cultura, al mismo tiempo que conservan una opacidad, ¿no? La opacidad de una materia que se resiste a hacer reducir un significado, ¿no? Entonces sigue siendo productiva. Esto en algún punto es lo que pasa con el matadero de Echeverría, o lo que nos dice Giorgi, parece decirnos Giorgi, ¿no? El matadero es un texto muy marcado políticamente del siglo, digamos, un texto muy antiguo en algún punto, sobre un contexto denuncialista que pretende denunciar una coyuntura muy específica, y sin embargo es un texto que sigue hoy en día produciendo sentido, ¿no? Que evidentemente la combinación entre las imágenes, los espacios, los personajes, y la forma en que narra todas esas escenas, digamos, y el conflicto que narra, siguen movilizándonos a nosotros culturalmente, ¿no? Generando nuevas lecturas. En base a esta caracterización general, Giorgi en su texto va a distinguir dos series de mataderos que él dice surgen de del propio texto de Echeverría. La primera serie es la central, en el caso de Echeverría, y que tiene que ver con el matadero como escenario de violencia soberana, ¿no? Como un escenario en donde se exhibe esa violencia en su verdad más sangrienta. Todo el tiempo lo que se está marcando en el matadero de Echeverría es que esa violencia política, ese desbande y esa fiesta bárbara, está avalada, es para el restaurador, está avalada por el poder, ¿no? Es una fiesta popular dedicada al restaurador. Por otro lado, este tipo de mataderos que tienen que ver con la relación, ¿no? Con la violencia soberana, con la relación con el soberano, dice Giorgi, ¿no? No reconoce los límites políticos que separan las vidas protegidas de las sacrificables, esto que decíamos. Justamente tiene que ver con el traspaso de ese límite. Es un poder que mata hombres como si fueran animales, bestializan. Es lo que pasa, por ejemplo, en la Refalosa también, ¿no? En la Refalosa, en el matadero, que convierte a los hombres en bestias. Esa es la operación que hace en relación con la cruz entre lo animal y el cuerpo humano. Y lo que denuncia básicamente este tipo de escenarios o este tipo de mataderos es el poder arcaizante, ¿no? Barbarizante, ¿no? Que tiene que ver con un poder premoderno, dice Giorgi, del soberano. Es decir, que quien tiene el poder absoluto tiene potestad sobre las vidas de todos sus súbditos. Esta es la idea, es como una idea Foucaultiana en relación con el poder soberano biopolítico, ¿no? Antes, en la predemocracia moderna, pre-revolución francesa, el soberano, ungido por Dios, tenía potestad sobre todas las vidas de sus súbditos, y tenía el derecho de decir quién vivía y quién no. Y esto es lo que cambia en algún punto la Revolución Francesa, por un lado, desde el punto de vista político, y por el otro lado, la Revolución Industrial, ¿no? Empieza a pensar la relación entre el poder y los cuerpos de una forma diferente. Para empezar, ¿no? La democracia republicana lo que postula es que elegimos al soberano y podemos removerlo, entonces ya ahí cambia la relación entre las vidas, entre el poder y la vida. Y por otro lado, otra cosa que plantean las democracias modernas es que el poder debe hacerse cargo de esas vidas para protegerlas, ¿no? Entonces hay como un movimiento positivo en relación con ese poder que mira las vidas humanas. Digamos, bueno, me estoy yendo del tema, pero incluido en ese mismo gesto positivo, ¿no? Puede desencadenar esa misma biopolítica
un gesto negativo en la potestad de matar que también tiene el poder en relación con sus ciudadanos. Digo, muy mínimamente una minimísima reseña en relación con la biopolítica, ¿no? Y esta idea del poder soberano. Por otro lado, Giorgi va a distinguir una segunda serie de mataderos que tiene que ver con, dice él, ¿no? Con ya no la relación entre el soberano, ¿no?, y el pueblo, sino con la relación, la muerte animal, el cuerpo y el capital. Digamos, ya no se está pensando en la violencia soberana, sino en la capitalización de la vida y la muerte desde el punto de vista, digamos, que se nuclea alrededor del cuerpo animal, ¿no? Y él dice que esta vertiente la abre el propio texto de Echeverría en el momento en el que pasa este inglés y que está pensando, haciendo cálculos, ¿no?, que ya, digamos, hace cálculos en relación con esa escena del matadero, y ya ahí empieza a abrir atisba una línea que va a ser muy trabajada durante el siglo XX en la literatura argentina, que tiene que ver con pensar esos animales ya no como metáforas de los hombres, ¿no?, que son deshumanizados y convertidos en bestias, sino como capital, como ganancia. Y en este sentido, lo que dice Giorgi es que esta segunda línea, esta segunda serie de mataderos, lo que hace es visibilizar los cuerpos vivos y muertos bajo el signo de la explotación y del valor económico. Y en este contexto, el cuerpo animal se convierte en el signo de otra cosa, ¿no? Se convierte en realidad en el reflejo de la explotación de los hombres por parte del capital. El ejemplo que él da, que después yo lo voy a subir al campus también, es una escena de La Hora de los Hornos, de Pino Solanas y equipo, no me acuerdo ahora, no tengo anotados el nombre de los otros directores, pero era un grupo, ¿no? Un grupo artístico revolucionario, en el que se sobreimprimen imágenes del matadero, del proceso justamente de la matanza y faenado de las reses con el trabajo humano y el consumo humano, con una musiquita muy inocentona que le genera también un efecto perturbador, ¿no? Justamente ahí, por oposición, la operación de montaje lo que trata de demostrar es que nosotros somos como esas reses que nos llevan al matadero, ¿no? Nosotros, burgueses, trabajadores y obreros también, somos explotados por el capital para morir eventualmente. Es decir que el cuerpo animal se transforma, digamos, el interés de estos mataderos de la cultura por el cuerpo animal está enfocado en realidad en ese cuerpo convertido en carne en tanto mercancía, ¿no? Esa es como la otra combinatoria que aparece en esta segunda serie. Más allá de estas distinciones, lo que marca Giorgi es que en ambos casos, dice Giorgi, el matadero se desterritorializa de toda antología de lo humano y lo animal y reduce los cuerpos a nuda vida. Es decir, este fracaso de los límites que él marca en relación con el matadero, el efecto que termina provocando justamente es que en la mezcla y en la indistinción de lo humano y lo animal, todos los cuerpos se convierten en nuda vida, ¿no?, en vidas desechables. Y en este contexto es, ¿no?, marca Giorgi cuando desaparece, desaparece toda distinción entre cuerpos humanos y animales, ¿no?, es decir, entre bios, la noción de bios, que es como una categoría básica de la biopolítica, en tanto esa vida, tanto categoría que considera la vida en su aspecto biológico, individual y general, ¿no?, y que debe ser protegida, y Zoe, ¿no?, la Zoe, que es la vida en simple estado de mantenimiento biológico, despojada de todo rasgo
formal, que muchas veces se puede encontrar como vida desechable también, o lo viviente, ¿no? Eso que no llega a ser bios, que no llega a ser vida. Y justamente esta Zoé, esta idea de lo viviente es lo que le interesa trabajar a Giorgi, ¿no? Y que a nosotros también nos interesa trabajar, o nos interesa pensar para textos que, un texto que va a poner este problema en el foco de sus preocupaciones, como Cadáver exquisito, ¿no? Y El matadero de Coan también. Entonces, dice Giorgi, desaparece la distinción entre cuerpos humanos, entre bios y Zoé, en función de criterios políticos inestables. Esto es lo que muestra el matadero, ¿no? Por ejemplo, esto, de nuevo, en el matadero de Echeverría, la vida del joven se vuelve rápidamente desechable porque se cruza, porque tienen la mala suerte, o el mal tino de entrar en el matadero. Y ahí se vuelve una muerte más, ¿no? Al fin y al cabo queríamos solo divertirnos con él, se nos murió, ¿no? Esa es la idea. La conversión en algún punto, ese cuerpo se convierte en carne y se convierte de bios a Zoé, una vida desechable. Y en ese sentido, estos mataderos de la cultura, dice Giorgi, funcionan como saber biopolítico, porque ponen en crisis, ¿no? Esta distinción entre lo humano y lo animal, y despliegan una visibilidad de lo corporal bajo el signo de una carne en la que toda distinción, toda distribución de cuerpos para la vida y para la muerte se revela política. Entonces, dice Giorgi, en los mataderos de la cultura no hay humanos y animales, hay cuerpos entre la vida y la muerte. Cuerpos entre la vida y la muerte, de nuevo, ¿no? Piensen en Cadáver exquisito y piensen también en El matadero de Coan, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, Giorgi habla de estas dos series, ¿no? Sería la del poder soberano, la de el capital, la carne como capital, y dice, como tercer movimiento, el artículo plantea que hay una nueva serie de textos contemporáneos, o sea, los que trabaja con Bajo este sol tremendo de Busquet y El matadero de Coan, que es el texto que teníamos para leer hoy, que plantean una nueva sensibilidad en torno a lo viviente como tal, ¿no? Que también trabajan sobre la idea de los mataderos de la cultura, pero desde un lugar nuevo, dice él, ¿no? Entonces, y plantea una serie de características en su desarrollo argumentativo. Lo primero que dice en relación con esta nueva sensibilidad es que son los cuerpos en su materialidad los que adquieren una condición política. Es decir, los animales ya no funcionan como metáfora o comparación, como un dispositivo comparativo de los humanos, ¿no? El poder que convierte a los hombres en bestias o en animales, o el capital que convierte a los hombres en animales, sino que, por el contrario, esos cuerpos animales están ahí para decir algo en relación con la vida y la política, ¿no? Se vuelven ellos mismos, esos mismos cuerpos, un espacio de contestación y de saber. Y en ese sentido, otro de los aspectos que va a marcar, que a mí me interesa mucho y que me parece que es como un núcleo muy fuerte del artículo, es justamente la idea del carácter liminal, ¿no? Dice que son textos que plantean esas vidas, o sea, esos cuerpos animales, en un umbral, ¿no? Entre el lenguaje y el sonido, ¿no? Y que en ese entre y en esa liminalidad justamente es donde se resisten a ser reducidos como Zoé, o sea, se resisten a ser vidas desechables. Hay algo, sin ser metáfora de otra cosa, o comparación, dispositivo que representa otra cosa, exhiben algo absolutamente perturbador, que es lo que genera la reflexión, ¿no? La desestabilización de la categoría de bios y Zoé, justamente, ¿no? Dice Giorgi, es eso viviente que circula, ¿no? Y por otro lado, no hay individuación, dice, es un colectivo, hay fragmentos, que es algo que aparece claramente en El matadero de Coan. No se trata sobre
mi vaca amiga, una vaca de la que me hice amigo, sino de ese colectivo que emite un rumor que es lo que no lo deja dormir Heredia, ¿no? Y eso es lo que es ahí donde Giorgi ve lo viviente, ¿no? No es que Heredia se convierte en un ambientalista o en un vegetariano porque va a cruce y se come un bife, digamos, sino que hay algo ahí que perturba, una presencia que es insoslayable y que sin embargo no produce fuertes cambios. El otro aspecto que marca Giorgi es que todos estos, que tanto digamos, los mataderos, entre comillas, estas nuevas textos con una nueva sensibilidad sobre los cuerpos animales que aparece en Bousquet y en Cohen, suceden fuera de los mataderos, ¿no? Es decir, que se mueve, digamos, conservan el problema, esta liminalidad entre la vida y la muerte, y entre el cuerpo animal y el cuerpo humano, pero se corren del espacio justamente del matadero. Y al mismo tiempo, funcionan por fuera de ese espacio, y al mismo tiempo son todos personajes que están atravesados, ¿no?, por esas rutinas de conteo y capital, digamos. No es que son críticos de ese espacio del matadero, sino que están atravesados por él. Simplemente no se centran, no se escenifican ahí. Y en este sentido, el cuarto punto que me parece fundamental es que no hay enfrentamiento ni antagonismo. Lo que se ve y lo que se siente no alcanza para interrumpir el circuito, perturba, pero no hay un cambio en relación con eso, ¿no? Entonces, en relación con en el texto de Giorgi, todo esto está trabajado en detalle, ¿no?, con ejemplos, por eso simplemente lo punteo como para justamente centrarme ahora en el texto de Cohen y trabajar en algunas cuestiones que podemos reflexionar, en las que podemos reflexionar alrededor de estas ideas de Giorgi y el cuento de Cohen, ¿no? Entonces, yo lo que me preguntaba como como, digamos, interrogante que podíamos hacernos en relación con lo que estuvimos trabajando en estas clases, es justamente cómo podemos leer el matadero de Cohen con el matadero de Echeverría, ¿no? Más allá, ¿no?, sabemos, para empezar, ¿no?, el título es el primer indicio que nos apunta a pensar que hay una relación entre estos dos textos, más aún si cuando nos enteramos, cuando investigamos y descubrimos o nos enteramos que Cohen ha trabajado mucho sobre Echeverría, tiene una novela sobre Echeverría y aparte editó un libro de ensayos críticos sobre Echeverría, en el cual él trabaja puntualmente El matadero, que es el texto al que hacía referencia antes. Entonces, a mí me gustaría solo señalar, para ir cerrando, algunos puntos en relación con esta intertextualidad que se plantea entre el matadero de Echeverría y el matadero de Cohen, ¿no? ¿Cómo empieza el matadero de Cohen? Dice: pasó lo inesperado, lo imposible de pasar, la trajinada rutina de muerte y conteo, vale decir, las faenas del matadero de Navarro, parecía destinada a nunca interrumpirse. Algo se alteró, sin embargo, cuando promediaba octubre, y no en la densidad de la lluvia, ya que no abundó más que otras veces, sino en el temperamento de la tierra, que por alguna razón se tornó más arcillosa. Los caminos, en consecuencia, se anegaron. ¿Qué hay acá, no? Vamos a leer un texto que se llama El matadero, y decimos, reescribió El matadero. Y lo primero que descubrimos es que, por un lado, plantea una situación en espejo a la del matadero en relación con la excepcionalidad, ¿no? También parte de una situación excepcional, como el principio del matadero, en el cual, ¿no?, las lluvias y la cuaresma habían hecho que se dé esta sequía y posterior desborde. Y por otro lado, se desprende del texto al plantear esta idea, ¿no? No en la densidad de la lluvia. Entonces, ya en ese párrafo introductorio, Cohen lo que está haciendo es, o me parece a mí, ¿no?, referir esa tradición y correrse. Hace ese doble movimiento. Yo lo llamo, ¿no?, ese movimiento de espejo invertido. Se refleja en el texto al cual se está remitiendo inevitablemente, y al mismo tiempo se
se separa de él, no se desvía de él. Tengan en cuenta este gesto para cuando veamos, por ejemplo, biografía de Tadeo Isidoro Cruz en relación con el Martín Fierro, porque es un gesto muy parecido. Sigo, ¿no? Respecto de el planteo inicial de la situación. Y, digamos, también me interesa esta idea de excepcionalidad, porque es como el principio narrativo de un cuento clásico, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que como el principio narrativo de los cuentos clásicos es el estado de excepcionalidad, algo que no pasa como pasa siempre, y es lo que nos lleva a justamente contarlo. Tenía un profesor de la facultad que siempre decía, nosotros no contamos digamos, la tostada que nos untamos con manteca y dulce todos los días, sino que nos acordamos de esa que se nos dio vuelta y nos manchó el pantalón. Así empieza la historia, ¿no? Siempre empieza por el principio de excepcionalidad, excepción. Siguiente punto, ¿no? Situación inicial. Lo siguiente que me interesa plantear, decíamos, El Matadero funda un espacio de la literatura argentina. Entonces, bueno, un texto que se llama El Matadero nos va a interesar cómo configura ese espacio. Y dice, ¿no? El segundo párrafo, creo. Existe cierta sabiduría, especialmente en áreas rurales, que recomienda la espera como un don o una virtud. Pero habiendo pérdida de dinero de por medio, se estila desestimar semejante sabiduría. También en el campo, o sobre todo en el campo. Y digo, recorto esta frase, que es también de la introducción del cuento, porque me parece que, de nuevo, ahí lo que va a aparecer es un corrimiento de esta idea de, entre comillas, ¿no?, lo popular pintoresco, esta idea de la sabiduría popular, ¿no?, que está instalada en nuestra cultura. Nosotros citamos a Martín Fierro como si Martín Fierro hubiese existido, cuando en realidad es un personaje de ficción, ¿no? Como decía Martín Fierro, los hermanos se han unido, ¿no? Entonces, esta idea de la sabiduría popular como una especie de verdad que todos compartimos, y de la cual el narrador se corre al decir, ¿no?, al decir, bueno, el tiempo le espera, pero al mismo tiempo en el campo, y sobre todo en el campo, el tiempo es dinero, ¿no? Y ahí me interesa esta frase porque va a aparecer otra idea de La Pampa que se corre de esa idea de el campo y el matadero, ¿no? Se corre del matadero y se corre también de la idea en torno al matadero y el campo, que vincula estos dos espacios con la barbarie, ¿no? Para pensar ya no esa barbarie que debe ser civilizada, sino como el núcleo productivo de un país, ¿no? La Pampa como oro, como productora la gran productora de dinero de este país, ¿no? Ya no es ese espacio indómito, liberado, sino es una unidad productiva, que eso es algo que va a empezar a aparecer ya en las novelas de Cambaceres a finales del siglo XIX. Entonces, otro espacio para La Pampa. No bucólico, a eso voy, ¿no? No bucólico. Y dos cuestiones más que me interesa trabajar, ¿no? Una cuestión más, dos cuestiones más, perdón. Una tiene que ver con el héroe, ¿no? ¿Quién va a ser el protagonista de esta historia? Que también me interesa. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo lo presenta Heredia? Dice, Heredia contaba con uno de esos camiones de gran porte y frente plano, con el que habitualmente transportaba espesas maquinarias dispuestas en un acoplado doble. Esto otro se presentaba más simple. El que lo buscó le habló de changa, y no le llevaría más de una jornada. Fue por eso, y porque la paga era doble, que Heredia aceptó. Entonces, me interesa porque, una vez más, digamos, lo que sí se repite del planteo en relación con el matadero, es que el héroe, entre comillas, en quien nosotros nos vamos a focalizar, es un foráneo a ese mundo de mataderos, ¿no? Heredia es alguien que no pertenece a ese mundo, entonces justamente no tiene naturalizada esa rutina del conteo de la vida y de la muerte. Por eso va a poder justamente, desde esa excepcionalidad, desde ese lugar excéntrico
a esa rutina, percibir lo perturbador de esa rutina, ¿no? Tiene que ver con eso. Y piensen en este sentido el personaje, por ejemplo, de Marco en Cadáver Exquisito, el protagonista, que es este personaje que pertenece a ese mundo y sin embargo todo el tiempo ve lo perturbador de ese mundo, ¿no? ¿Qué marca en él el lugar, la excentricidad que le permite ver más allá de eso que está automatizado y naturalizado? Entonces, de nuevo, la narración se puede producir porque hay alguien que viene de afuera, como pasa en El Matadero de Echeverría. Pero al mismo tiempo, ese que viene de afuera no va a estar planteado en los términos que está planteado en El Matadero. De nuevo, ¿no? El espejo invertido se refleja en el texto con el cual está dialogando y se corre deliberadamente de ese lugar. Porque Heredia no es ni un representante ni de la civilización, ni de la barbarie, ni va a plantear ese conflicto, no en esos términos, ¿no? Entonces, eso es también lo que me interesaba trabajar en relación con el texto de Cohen. Entonces, me parece que lo que está pasando en este cuento es que Cohen lo que va a hacer es todo el tiempo jugar con la tradición, una tradición que sin duda conoce, ¿no? La va a hacer aparecer, ¿no? Va a referir a ella, solo para desviarse, ¿no? Y plantear otra cosa, a partir de un nuevo espacio y un nuevo tipo de protagonista. Ya no es el matarife en ese espacio donde todo se entremezcla, ¿sí? Sino un transportador de bienes interesado como tal en transportar el bien más preciado de la pampa, que es la carne. Ahora diríamos la soja, ¿no? Pero digo, es una nueva pampa, que es una pampa que tiene mucho más que ver con, por ejemplo, Schweblin, que Distancia de Rescate, no me salía el título de la novela, con Schweblin, y esta idea de la soja que produce al mismo, digamos, en otra clave, por supuesto, que con este lugar de la barbarie y el desborde que plantea El Matadero de Echeverría. Bien. Y por otro lado, al mismo tiempo, me parece que es un relato bastante clásico en su arquitectura narrativa, digamos, lo que innova no es tanto desde el punto de vista narrativo, porque tiene una estructura bastante clásica, ¿no? Heredia es un foráneo a ese mundo, y en una situación excepcional, ¿no? Y que justamente por eso puede percibir lo perturbador de ese mundo, y dar cuenta de ello, que innova desde el punto de vista de la tradición, ¿no? De los contenidos y el modo de narrar esos contenidos. De hecho, es una lengua que también, un poco resistiéndose a toda una tradición de literatura argentina que recarga la violencia, ¿no? Carga las tintas sobre la violencia, la violencia lingüística, ¿no? Que produce esa indistinción y esa violencia política. Digo, veíamos La Refalosa en el bloque anterior, se ve en El Matadero, pero también lo vamos a ver la semana que viene en Larvas o y especialmente en El Niño Proletario. Es un tipo de escritura que se retrae, ¿no? Es muy seca, sumamente seca, ¿no? A la hora de narrar. Se retrae y es seca hasta llegar a ese punto que va a ser lo perturbador, ese descubrimiento que es lo viviente, ¿no? Entonces, como para cerrar, lo que nos podríamos plantear justamente es, o preguntar es, bueno, ¿cómo da cuenta, cómo narra Cohen esa experiencia de lo viviente? Y a mí me gustaría solamente marcar dos aspectos, dos recursos. Dice, cito dos partecitas que están recortadas a su vez, ¿no? Aclaro por las dudas. Se abocó otra vez al rumor nocturno. Imaginó el aspecto oscuro de las reses, concibió su entrevero impensado, calculó el estado de las patas afirmadas en el piso, conjeturó su olor. Y después, más adelante, cuando finalmente va y abre el camión y ve, ¿no? Dice, los vio de cerca, los vio en detalle, vio el temblor ocasional de una oreja suelta, vio las esferas excesivas de los ojos bien abiertos, vio la espuma de las bocas, vio los lomos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, vio un puñado de animales,
vio un puñado de animales a los que iban a matar muy pronto, ¿no? No vio lo que imaginaba, un montón de animales con vida, sino otra cosa que en parte se parecía y en parte no. Vio un puñado de animales a los que iban a matar muy pronto. Entonces, recorto estos dos fragmentitos porque me parece que acá hay dos formas de abordar eso que George llama lo viviente, ¿no? Por un lado, en el primer fragmento lo que hay es un proceso de individuación del cuerpo animal, ¿no? Antes de ver, Heredia empieza a imaginar cómo son esos animales, ¿no? Y empieza a ver, digamos, a conjeturar sobre sus características específicas, ¿no? Es todo lo contrario de la mezcla y lo indistinguible, lo que reduce las vidas protegidas en vidas desechables, al revés, les da atributos, las va describiendo y va generando individuación sobre esos animales. Que a su vez, paradójicamente o no tanto, se contrastan con el propio Heredia. Heredia es solo un nombre, no sabemos, más allá de que come un bife y se acuesta con una prostituta, no sabemos, que no puede dormir, digamos, no sabemos cómo es Heredia, no tiene atributos Heredia, no tiene atributos físicos, no tiene una forma de hablar, no sabemos nada sobre Heredia como narrador, ¿no? Paradójicamente, el humano es quien no tiene atributos y los animales es quienes se van individuando progresivamente. Y lo otro, el segundo aspecto que me interesaba marcar de esta caracterización de lo viviente es esta idea de una lengua que opera por tanteo, ¿no? Justamente para dar cuenta de aquello de lo que no se puede dar cuenta, y sin embargo es perturbador, lo que hace Cohan, me parece a mí, es ir tratando de tantea, ¿no? Va a aproximar, vio de cerca, los vio en detalle, vio el temblor ocasional de una oreja suelta, ¿no? Ve fragmentos y trata de acercarse a aquella experiencia que quiere transmitir. No por nada, Georgie dice que este es un aleph corporal, ¿no? Es como un aleph de vacas, un aleph de reses, ¿no? Por la repetición del término bio como en el cuento de Borges. Pero hay algo, ¿no? De la acumulación y del tanteo en torno a lo mismo, es decir, muchas veces lo mismo y al mismo tiempo diferente, que tiene que ver, por un lado, con tratar de transmitir aquello que no se puede definir, lo viviente, el rumor, el umbral entre lo vivo y las vidas desechables y las vidas protegidas, y por otro lado también con la propia tradición, ¿no? Decir y no decir, ser el matadero y no ser el matadero. Titular un cuento el matadero y que termine cuando llegan al matadero, ni mencionarlo, ¿no? Creo que todas estos recursos, estos procedimientos tienen que ver con cómo Cohan en este cuento, y bueno, y en otros, vamos a ir viendo, pero digo, este es el que estamos analizando ahora, se posiciona frente a una tradición que conoce muy bien, que es la literatura argentina. Entonces, bueno, para terminar, una cita de Georgie, destaco dos citas finales de Georgie que tienen que ver con esta idea de transmitir esto perturbador que tiene que ver con descubrir que ese otro es demasiado próximo, esa vida que se piensa como otra, que es la vida animal, ¿no? Ese cuerpo, es mucho más, es demasiado próximo, eso es lo que perturba, ¿no? Y esto es lo que genera la recodificación de los campos que piensan lo humano y lo animal en estos textos, ¿no? Cito a George, dice, el texto de Cohan y de Busquet, ¿no? Que no trabajamos, pero que está muy bien recorrido en este artículo, desbaratan en su forma misma los mecanismos formales que permiten poner distancia a la vida animal, volver la cosa, insignificancia, ausencia de sentido, ¿no? Se vuelven demasiado próximos. Al contrario, iluminan una zona irreductible a esa distinción, trazando justamente el umbral o la línea de pasaje entre cuerpos en la que lo viviente y la relación ética, eventualmente política, entre cuerpos, desplaza el lugar que antes ocupaba lo humano como presupuesto de reconocimiento y de relación, ¿no? Dice Georgie. Por eso inauguran una nueva sensibilidad. Así que yo, para terminar, les propongo justamente que ustedes se pregunten, bueno, ¿cómo va a trabajar Basterrica en Cadáver Exquisito, digamos? Cadáver Exquisito es una vuelta más sobre esto que plantean los textos de Georgie y de Busquet. Entonces,
pensar un poco cómo trabaja esta idea de lo viviente Basterrica, desde dónde narra esta idea, y cómo dialoga ella con su propia tradición literaria. Esto para que ustedes lo piensen en su casa y para retomarlo más adelante, porque la semana que viene no hay pauta de escritura, vamos a tomarnos una semanita para ponernos al día con las lecturas, quienes se atrasaron, ¿no? Ordenarnos un poco, y en todo caso la semana que viene retomamos con Larvas y El niño proletario, y ahí pensamos una nueva pauta de escritura. Pero digo, vayan pensando cómo todas estas dimensiones de Echeverría a Coan, de Coan a Giorgi, ¿no? Se conectan a su vez con Basterrica y con lo que Sandra comente y analice en Teóricos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa, ya saben, viernes y lunes contesto consultas por el campus, así que cualquier duda me escriben por ahí. Hasta la semana que viene.